Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de radio en vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. En la tercera temporada de Los del Podio, hoy tenemos el gusto, el placer de conversar con Fina Torres, la cineasta venezolana que nació en Caracas en octubre de 1951. Y Fina, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo es esa casa a la que tú llegas? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde vivías? ¿Dónde estudiaste la secundaria? Bueno, mira, yo nací en Caracas, como bien lo dijiste, en el 51, en octubre. Bueno, yo nací en una clínica, no me acuerdo cuál se porque estaba muy chiquita, pero yo crecí en la casa que tenía mis padres en La Castellana, la avenida principal de La Castellana, que ya la acaban de tumbar. Am, Crecí, fue al colegio, primero al Meris y luego al San José de Tarbes. Estudié, ¿cómo se llama? Diseño gráfico en la Neumann un año, luego estudié comunicación social en la Católica porque la central estaba cerrada y luego estudié como 2 años o 3, ya no me acuerdo, y luego me fui a París a estudiar cine en París, en una escuela de cine que se llamaba en esa época el IDEC y ahora se llama la FEMIS. Ok, y estando en comunicación social en la Católica, fue donde tomó cuerpo tu vocación de cineasta. ¿Fue allí? No, 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 que va, yo tenía ya, yo creo que, yo creo que yo tengo esa cosa con el cine desde muy pequeña porque siempre cuento esto, ¿no? Mi papá era oftalmólogo, Sí. o sea, él trabajaba con el ojo humano. Y a mi papá le gustaba muchísimo el cine, pero digamos que no tanto el cine de autor o el cine como espectáculo, sino le fascinaba el cine como, como mecánica, como todo el proceso óptico del cine, por la cuestión de la similitud con el ojo, ¿no? Claro, Entonces mi papá él tenía una cámara Bolex, él tenía un proyector 16 milímetros, te estoy hablando de los años 50. sí. Eh, y entonces él filmaba y después nos proyectaba y nos explicaba cómo funcionaba todo, cómo funcionaba la cámara, cómo se cruzaban los rayos, cómo imprimía sobre el fondo, como la retina. Y siempre nos estaba explicando cómo era el funcionamiento de la cámara y luego de la proyección. Y, y a mí eso me parecía absolutamente fascinante. Yo soy la más chiquita de 4 hermanos. Y bueno, mi papá, aparte de eso, también siempre compraba películas en 16 milímetros, que sí, de Buster Keaton, películas mudas. Buster Keaton, no porque no fuera parlante el cine en los 50, claro que era parlante, pero ese proyector no tenía cosa de audio. Bueno, entonces nada, nos pasaba esas películas divertidísimas y eran realmente unos eventos familiares divinos, porque nos reunían los 4 hijos, ponía una sábana, montaba su proyector, y era muy divertido. Yo me acuerdo cuando de pronto se pegaba la cinta y se quemaba y hacía... Claro, sí. Era genial, era realmente muy, muy divertido. Yo creo que por ahí, por mi parte paterna, digamos, toda la parte técnica, óptica, fascinante de la luz, de todo, y por la parte, digamos, más artístico, más intelectual, o como se quiera llamar, es por mi mamá, porque mi mamá era una persona extraordinariamente culta, que le gustaba mucho la literatura, la música, la pintura, etcétera, y le encantaba el cine. Y yo no sé si tú recuerdas, porque tú eres contemporáneo mío, que en esa época las películas que llaman ahora comerciales de masa
pues eran películas de grandes directores como Claro, claro. Bergman, Antonioni, Fellini, etcétera, etcétera. Y las Y, veíamos en el cine Canaima, ¿no? y las veíamos en todos los cines de la época, El este, Lido, en el Lido, en el Broadway, bueno, en todos esos cines que existían, pero eran las películas que además se comentaban. O claro. sea, yo me acuerdo, mi mamá, que era una señora burguesa, con todas sus amigas burguesas, ¿verdad? Hablando de El silencio de Bergman. O sea, con unos Sí, comentarios chafísimos, o sea, unos comentarios tipo, "Ah, qué inmoralidad, no sé qué, y no sé cuánto, ¿sabes? No con análisis, claro. no, 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 simplemente como puede ser una señora de su casa viendo una película fuerte, que no la entiende mucho, pero que sí siente la fuerza, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que entre esos dos universos puede salir yo. Entonces yo Bien, era como chiquita. o sea que es desde niña que tu padre te fue acercando al cine desde un punto de vista técnico. Y en y en la católica, ¿tuviste algún profesor de cine que recuerdas que No, lo que pasa es que como yo tenía esa, digamos, vocación, como lo llames, desde muy chiquita, desde los, ¿qué te digo yo? 11, 12, 13, 14 años, cuando ya más yo me di cuenta de que el cine comercial, el cine de gran pantalla, se hacía y que las mujeres participaban. Acuérdate que en los Sí. 50 pues, no era tan evidente la cuestión de las mujeres. Ujú. Yo me interesé muchísimo y siempre, o sea, decidí que eso es lo que yo quería hacer. Y entonces, claro, cuando tú tienes así como un objetivo muy claro desde muy joven, tú todo lo que andas enfocando, buscando el camino es para ver cómo logras estudiar y hacer lo que tú quieres hacer, porque en esa época en Venezuela, cuando ya yo tenía 14 años, que eran los 60 pues no habían escuelas de cine en No, Venezuela, eso no para nada. existía. Sí, Y el cine era una cosa no sé, como muy lejano. lejano, ¿no? Y entonces yo siempre quise estudiar, entonces yo lo primero que hice fue, como a los 17 años, reuní, me compré una cámara de fotografía y empecé a tomar fotos. Y luego entré, cuando me gradué de bachiller, entré en la Neumann, porque habían dos carreras en Venezuela que tenían algo de cine, que eran la Neumann, la carrera de diseño gráfico y la carrera de comunicación social. Sí, Más nada. más nada. Entonces yo me metí primero en la Neumann, estuve un año, por X razón tuve que salirme y entré entonces a estudiar comunicación social. Pero claro, mientras tanto yo buscaba maneras de irme a Francia a postularme al IDEC, o sea, y buscaba y buscaba y buscaba y buscaba mientras yo pues hacía estos estudios paralelos. Mientras tanto, yo empecé yo empecé a la fotografía a los 17 cuando entré en la Católica, que tenía como 18, 19. Gracias a Igor Molina, que trabajaba en séptimo día, me ofrecieron un trabajar en séptimo día como fotógrafa. Entonces yo empecé a trabajar profesionalmente a esa edad Como como, fotógrafo. como Y, fotógrafa. y Estaba en... te planteaste Francia y alguna otra alternativa o siempre No, querías no, no. Francia? No, no, yo siempre fui, en eso sí fui súper clara de chiquita, porque es que mi familia materna es corsa. Claro, Y son totalmente francófilos. O sea, en mi familia materna, la adoración por Francia, la cultura francesa, es muy fuerte. Entonces, para mí, yo no quería irme para nada para los Estados Unidos, nada que ver. Yo quería ir a Francia, a París, al IDEC, donde había estudiado Margot, que era sí. supuestamente la mejor escuela de cine del mundo, Margot Benacerraf. lo ven a cerrar, sí. Y entonces yo así, ¿no? Muy enfocada. Y bueno, yo creo que cuando uno se enfoca de esa manera, de tan joven, que pone todas sus energías, pues termina uno consiguiendo lo que busca, ¿no? Claro. Y una vez que te gradúas allí en el Instituto de Altos Estudios de la Cinematografía, el IDEC, ejerces como editora, como operadora de cámara y script, mientras vas soñando con tus propios proyectos. ¿Cómo fue esa primera experiencia profesional allá en Francia? Bueno, mira, sí, como técnica, trabajando para otros. Sí, Sí, bueno, cuando yo me gradué del IDEC, yo me fui a Venezuela porque pensé que iba a poder trabajar en Venezuela, pero me di cuenta que en ese momento, que era el año 77, pues no había mucho no, todavía donde ejercer.
Entonces yo regresé a Francia y empecé a buscar trabajo. Ok, Y claro, como yo tenía una experiencia, cuando entré al IDEC, yo tenía una experiencia previa de fotografía, porque había trabajado varios años en fotografía. Y, y en el IDEC pues aprendí montaje, edición y otras cosas. Entonces yo lo que me dieran, yo lo hacía. O sea, sí, lo que me dieran como trabajo. Y realmente donde pude conseguir trabajo profesional en Francia fue como script. sí, Después de que yo hice de todo, montaje, fotografía, dirección, detección de fotografía, etc. Y me fue muy bueno, ¿sabes? Porque curiosamente para un director, para alguien que quiere ser director, el puesto de script es el mejor, el más enriquecedor, porque realmente el script o el script es como no solamente la memoria de la filmación, sino que es la que lleva la información de todo. claro. Y es la mano izquierda del director. Si la mano derecha es el primer asistente, la mano izquierda es el script. Es la que lleva los textos, la que lleva la secuencia, la que dice faltó esto, aquí hay un récord que no está bien. Entonces te obliga a pensar, a estar muy pendiente, a pensar mucho y a manejar todo el lenguaje cinematográfico de manera, sobre todo en esa época que era en celuloide, que si cometías un error era fatal, pues a estar muy pendiente de todo cómo funciona la cuestión cinematográfica. Entonces, la verdad es que aprendí mucho. Bueno, sin embargo, hiciste un corto aquí, creo que en Venezuela, que se llamó Un largo viaje, es del año 1977. No, ese corto lo hice en Francia. Ah, Ese corto fue mi tesis de grado del IDEC. muy bien, Y entonces es la historia de una venezolana, igual que siempre mis temas son siempre los mismos. Una historia de una venezolana que llega a París, que llega a París y son todos los avatares de una recién llegada a París, migrante, estudiante, todo el shock que tiene con, sobre todo en esa época de los 70 con esa cultura diametralmente, bueno, diametralmente, pero bastante diferente a la nuestra. bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Fina Torres sobre su vida y su obra, una gran cineasta venezolana. Y en la próxima parte del programa pasamos a un mediometraje que se llama Del otro lado del sueño, del año 1979. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con Fina Torres. Fina, en la parte anterior del programa te decía del mediometraje Del otro lado del sueño. ¿Lo hiciste en Francia también? Sí, ese lo hice en Francia. Fue un documental sobre una cantante francesa que se llama Véronique Sanson. Sí. Y entonces sí, con una amiga mía que también, que era bastante cercana a Veronique Sanson, nos lanzamos en eso, hicimos un 52 minutos que la seguimos, bueno, en París, después la seguimos en Los Ángeles, porque ella estuvo casada con Stephen Stills, Ajá. de Crosby, Stills, Nash y Young. Sí. Entonces, bueno, allá en Los Ángeles, en su casa en Los Ángeles, toda su vida, se llama Del otro lado del sueño, porque yo lo que quise hacer era como ver lo que es el personaje en representación, o sea, cuando está en escena, Ujú. y lo que es ese personaje en su vida cotidiana. Por eso se llamaba Del otro lado del sueño. Bueno, y llegamos a tu ópera prima, que fue un gran acontecimiento en el año 1985, que ganó el premio La Cámara de Oro del Festival de Cannes. Y bueno, cuéntanos de Oriana, ¿cómo fue? Revélanos
toda la hechura de esa obra tan estimada en muchos sitios del mundo? Bueno, mira, eso empezó, yo tenía una gran amiga mía que se murió, que se llama Marvel Moreno. Marvel Moreno es una escritora colombiana muy buena, No estaba maravillosa. casada con Plinio Apuleyo. Claro, era la Claro, esposa de Plinio, claro. con quien yo trabajé tantos años. Y yo fui muy amiga de Marvel, la verdad, y Marvel escribió un cuento que se llamaba Oriana Teoriana. Un cuento, ese cuento de la inspiración de Marvel fue porque ella en segundas nupcias se casó con un francés y ese francés, su familia tenía una casa en la Bretaña, Ujú, que era una casa vieja, así, ¿no? Y entonces ella, yo me acuerdo que nos fuimos de ahí para pasar unos días con sus hijas y había como, era una casa como, pues, como toda casa vieja, llena de ujú. ruidos y un poco así como medio tenebrosa. Y ahí se le ocurrió el cuento de Oriana Teoriana porque le recordó una tía, una cosa de su infancia y tal y cual. Y escribió ese cuento que es un cuento cortito, creo que tiene 4, 5, 6 páginas, no es mucho, pero tiene mucha esencia ese cuento, ¿no? Y ella me lo regaló. Y yo te lo regalo, a ver si algún día haces una película, un corto o algo así, no sé, porque yo lo leí y me encantó. Y bueno, entonces yo, estando todavía en el IDEC, empecé a trabajarlo como un cortometraje, pero me di cuenta de que esa película yo no la podía hacer por nada en el mundo en Francia, esa película tenía que ser venezolana. Y entonces lo que hice en ese momento, fíjate como todo es una concatenación de factores. En ese momento abre el CENAC, que en esa época se llamaba Foncine, Sí. abre una convocatoria, Ujú. ¿no? Que empieza a funcionar. Y entonces yo, bueno, empiezo a trabajar ese guión basado en el cuento, pero bueno, el cuento no daba para un largo, entonces yo tenía que inventar y componer e inventar y completar, cosa que hice primero con un guionista francés, no muy bueno, por cierto, y luego trabajando con un compañero mío del IDEC, pero imagínate, yo tenía en ese momento creo que 31 32 años, Sí. y mi compañero del IDEC, que se llama Antoine Lacomblesse, tenía como 25, 26, 27, era un chamo. Y Ujú. fíjate qué cosa tan loca que entre los dos, con esa juventud y todo, escribimos el guión de Oriana. El guión de Oriana tal y como está filmado, o sea, el guión definitivo, el guión original. Y bueno, cuando terminamos ese guión, yo lo metí inmediatamente en el CENAC, en el Foncine, y me dieron el crédito, que en esa época funcionaba como crédito. No fue fácil en esa época porque pues yo tenía muchos años fuera de Venezuela y había gente que estaba en contra, Ujú. pero yo tuve el apoyo increíble de Telma Burguelles y de Wallerstein, de Mauricio, Sí. que les gustó muchísimo el guión y que eran parte del jurado de Fonsine, y me apoyaron contra el viento y María, y total fue que me dieron el crédito. Así fue como empezó. Con ese crédito, con ese aval de Fonsine, yo conseguí también un apoyo en Francia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y así armé la coproducción Es entre una, Francia y Venezuela. ¿y el casting lo hiciste tú? ¿Te ayudó alguien en particular? No, no, el casting lo hice yo. Acuérdate que, bueno, en esa época yo tenía, cuando empecé, Oriana tenía como 30 y, uy, ¿cuántos años tenía yo? 84. 35 años, No, yo 34, no, como 33, 32 4. años cuando empecé Oriana. Ya, Tenía como 33, 32 años. Y, o sea, y teníamos sea, un financiamiento mínimo, súper, mínimo. súper reducido. Y bueno, y en esa época uno hacía todo. O sea, uno hacía todo. No es como ahora que, bueno, cuando uno está ya en un cine más comercial o más aparatoso, pues sí tienes director de casting, director de esto. Sí. En esa época nada. Entonces, eso lo hice yo sola con la ayuda de mi pequeño equipo de producción que tenía, que eran Hilda de Luca, Ujú. maravillosa, que me apoyó muchísimo. Y entre las dos ya tenía como 25 años, Hilda. Sí, éramos un par de chamas. Y entonces así fuimos, hicimos el casting. El casting fue, pues, a mí me tomó como 6 meses hacer el casting. Caramba. Por- Sí. claro, porque es que, bueno, yo era muy picky. Claro, yo tengo esa educación francesa, mi formación esa de cine francés, que son muy exigentes, muy picky, ¿no? Y entonces,
todo tiene que ser así, pero lo más riguroso, lo más exacto posible, etcétera. Y bueno, entonces, claro, para hacer las cosas así se toma tiempo. Por supuesto. Por ejemplo, para buscar, por ejemplo, el personaje de Sergio joven. Sí. Bueno, nosotros visitamos todas las escuelas de teatro, visitamos escuelas de danzas, de ballet, o sea, de todo y conseguimos Hasta que apareció Sergio Joven. hasta que apareció en una escuela de ballet. Fíjate. Era bailarín. Mira, fíjate tú. Sí, Y sí, y tú así. una vez que tú presentas la película, ¿te esperabas una resonancia, un eco como el que tuvo? A ver, sí y no. Ok, Sí, sí, en el sentido de que uno siempre aspira, ¿verdad? O sea, claro, cuando tú haces algo, tú quisieras que, sí, no, eso fuera bueno, le llegara a la gente, tuviera reconocimiento, tuviera premios. Uno aspira a eso, por supuesto, claro, obviamente. Por otra parte, uno no sabe, sobre todo con tu primera película, claro. ¿no? Entonces es como así, como que, Bueno, sí, no. entonces te sorprendió realmente cuando en Cannes le dan el Santa Santorum a la película, ¿no? Ah, no, primero la primera sorpresa, o sea, sorpresa, pero además como muy sentida, fue cuando la aceptaron en Cannes. Claro, claro. Eso fue lo primero que fue como, no puede ser, aceptando la película en Cannes, qué maravilla, ¿no? Y entonces uno, wow. Y luego efectivamente, cuando estábamos en el festival y me dijeron que me quedara, que no me fuera, porque me tenía que quedar, porque me tenía que quedar. Entonces, claro, yo entendí que algo estaba pasando. Claro, Entonces, de ella era lo del premio, ¿no? Y claro, una súper, bueno, imagínate la emoción. Para una primera película, sí, no, no te puedo explicar la emoción. Entonces, claro, maravilloso, te sientes una cosa que no puedes sentir, pero eso tiene, ¿sabes qué? Yo estoy convencida de algo, que un primer premio tan importante para una primera obra tiene como dicen los americanos, su downside. sí. Tiene su downside porque ya que te ganas ese premio, tú te dices, ¿y ahora qué voy a hacer como Claro, te segunda? pone la cota muy alta, eso explica el tiempo que pasó entre Oriana y Mecánicas Celestes. Y una de esas explicaciones es eso, Ok, porque lo imaginé, ¿no? la expectativa era tan grande, no solamente la de uno, obviamente la propia, sino la de la gente, que Claro. todo el mundo te dice, la próxima tiene que ser mejor, y la próxima, y tú te sientes como una cucaracha, Qué y dices, no, difícil, ¿verdad? Qué yo no difícil, sí. puedo, yo no puedo con esta presión, no puedo. Entonces yo esos 9 años que pasé, hice otras cosas, hice documentales o hice publicidad, institucionales, etcétera, ¿no? Di clases, Regresaste a vivir a París en esos años también, ¿no? sí, Volviste a París. sí, ¿Y cómo fue sí. surgiendo Mecánicas Celestes, que tú Mira, coescribes, produces y sí, diriges y que la protagoniza Ariadna Gil? sí, eso fue después de Oriana. Yo escribí otro guión con Antoine que se Ujú, llamaba Tierra de Sombras, que pasaba en Barlovento. sí, Y era, no es que era parecido a Oriana, pero digamos que era obvio porque ese era un universo que yo tenía muy metido adentro. Entonces, sí, claro que se parecía, pero no era Oriana, era otra cosa diferente. Y yo se lo di a leer a Ibsen Martínez mm, y él me mató, porque me dio, ay, esto es como Oriana número 2, te vas a repetir. Bueno, decirme a mí con toda la inseguridad que yo cargaba, caramba, pero yo imagínate. de tonta. Pues ahí sí es verdad que dije, ni de broma, yo no me puedo repetir, o sea, toda la fragilidad y todo lo demás. Entonces paré, Bueno, paré, paré, paré. Y vamos, para poder, mm, dale pues, vamos a una pausa fina y en la próxima parte del programa nos cuentas cómo recuperas el aliento y entonces vas a Mecánicas Celestes.
Así es. Estamos conversando con Fina Torres, la gran cineasta venezolana. Ya regresamos. En la parte anterior del programa, Fina, te hablaba de Mecánicas Celestes. ¿Cómo recuperaste el aliento y avanzaste con esa película? Bueno, mira, se pasaron 9 años, ¿verdad? En 9 años uno cambia, ¿verdad? Uno cambia. Claro, Y mucho. entonces uno madura, cambia, no sé qué. Y entonces yo me di cuenta que la única manera de salirme de Oriana, Mm, de salir de ese estuche que me había metido y me había metido, era hacer algo diametralmente opuesto. exacto, exacto. Pero algo que, o sea, Bueno, nada que... y es diametralmente opuesta. La película es otra cosa, sí. Y entonces ahí fue que me fui por hacer una especie como de comedia musical, una comedia loquísima, este, y que era de nuevo, claro que siempre son personajes femeninos, y era otra vez la historia de una venezolana en París, ¿no? Sí. O sea, que yo creo que me anticipé en no sé cuántas décadas a la migración. Claro, ya lo habías hecho en el primer corto que hiciste, pero retomaste el tema, ¿no? Así es, retomé el tema y entonces hice Mecánica Celeste, que es una película, bueno, totalmente así como volada, con mucha imaginación, creo que es divertida, creo Lo que es, yo la recuerdo como una película sí, además muy onírica, como un poco sí, total, loca, muy loca, divertida, ¿no? Sí, sí, pero con su contenido y además con una cosa con la música que a mí me gustaba mucho, porque es muy ecléctica, ¿no? Que si música lírica, no está toda la claro. ópera de Rossini, la Cenerentola, con música, cada personaje tiene su música, está el santero, el brujo afrocaribeño con su música de salsa, está la, la, ¿cómo se llama? La posmoderna, Ariel Dombal con su música ochentosa, y así, ¿no? En todos estos universos está la, ¿Con con quién la coescribiste la película? ¿Quién te ayudó? esa, esa sí la escribí con varios, la escribí primero yo y después la fui corrigiendo y enriqueciendo como con 3 o 4 diferentes guionistas, no con Antoine esta vez. Ok, Trabajé con Yves Delobre, ya no me acuerdo, ay, con Teche Borman, que era la hija de Borman. sí, Y, y en realidad, pues yo me divertí mucho filmándola porque además yo estaba muy enamorada de París entre dos guerras, ¿no? Lo que claro. llaman esa época que era súper interesante y era el París de las películas ¿cómo se llama? Les Enfants du Paradis, de todas esas películas ay, no me acuerdo ahorita el director, se me fue el nombre, perdón, que todas las escenografías eran de un gran escenógrafo, se llamaba Alexander Troner, y yo estaba enamorada de ese París porque era el París como en su esencia más pura, ¿no? Sí, Que es un París más popular, más, ¿no? Y yo tuve la suerte enorme de que todavía cuando yo filmé esa película, que fue en los 90, todavía habían barrios parisinos, el 19, el 20, que eran barrios con mucho sabor, sí, con mucho sabor, con esa característica, y pude entonces hacer una cosa muy imaginaria, claro, obvio, porque se supone que es contemporánea, pero yo la sitúo visualmente en un París como de los años 50, 60, ¿no? muy bien. Bueno, y después Entonces, viene, y pasan varios años, porque en el 2000 entonces diriges esa comedia romántica Las mujeres arriba. sí, Allí hay un cambio porque trabajas para la Fox Searchlight Pictures y diriges a Penélope Cruz en esa oportunidad, ¿no? ¿Cómo fue surgió esa proposición? bueno, mira, muy sencillo. Sucede que Mecánica Celeste tuvo mucho éxito en los Estados Unidos, Ah, muchísimo éxito, pegó durísimo, les encantó y a partir de ese momento incluso Disney la compró para hacer un remake, imagínate. imagínate, pero Y entonces me empezaron a llegar ofertas de trabajo en Los Ángeles
Ajá, Y yo, la verdad es que ya tenía como 28 años en París, estaba cansada. claro. Ya yo me quería ir, ya yo me quería ir. No sabía para dónde, pero ya yo me quería ir. Y cuando Bien. llega esto, pues perfecto. Y o ahora o nunca. Y te Y fuiste a entonces Los Ángeles. y me fui a Los Ángeles y una de las propuestas que me habían hecho era esta, de las mujeres arriba, de Woman on Top. Y yo que estaba muy curiosa de ver cómo funcionaba por dentro la industria americana de Claro, Hollywood, claro. porque una cosa es el cine francés o el cine europeo independiente, que es el que yo siempre he hecho toda mi vida, que independiente, cine independiente venezolano, de donde sea, Sí. en un cine independiente, o en donde cómo funciona una industria por dentro. Ujú. Me daba muchísima curiosidad. Y entonces me fui a Los Ángeles y bueno, a mí me pareció fascinante Los Ángeles. La verdad es que yo me la pasé bomba y me encantó, me pareció una ciudad durísima, extensa, que al principio te sientes perdido, Interminable, sí, ¿no? interminable, te sientes aislado, pero cuando le agarras como la vueltica, ya te parece fascinante. Es una urbe totalmente, una distopía, como tú la quieras llamar. Y quedaste contenta con esa película. Entonces, fíjate, yo tenía Ujú. varios proyectos andando, pero yo a este, mira qué curioso, a este proyecto a mí me lo ofrecieron. Yo leí el guión y dije que no, Ah, yo pasé, mira tú. porque bueno, yo quería hacer algo un poquito más denso. Sí, Tú sabes como uno de necio viniendo del cine y todo lo demás. Y seguía trabajando en los otros proyectos y como al año volvieron otra vez los de Fox. Me dijeron, queremos que seas tú, por favor. Entonces yo dije, bueno, pero como experiencia, ¿por qué no? Déjame hacerlo. Entonces les puse la condición de que yo quería pues reforzar un poco, o sea, trabajar un poquito en el guión, ¿no? Darle un claro. poquito. Y entonces me dijeron que sí, y entonces empecé a trabajar el guión, trabajé mucho con mi productor gringo, que era maravilloso, se llamaba Alan Poole, y la verdad es que fue una experiencia, yo tengo que decirlo, súper agradable. Qué bien, Yo pero me la pasé bomba, de verdad. qué bueno. Me pareció, era tan diferente, ¿no? Del cine de autor, porque ahí uno suda, uno todo es así, rascándola así al mínimo, o sea, tratando de hacer todo. Y aquí tienes todo un equipo, toda una estructura, toda Claro. una cosa, o sea, y además te tratan súper bien, ¿no? Porque ya estás como dentro del estudio, entonces te tratan bien, te escuchan. Yo tuve suerte que a mí ellos fueron muy, muy amables conmigo, nunca me impusieron nada. Bueno, O una sea, gran suerte, qué bien, qué bien. y la verdad era una película pequeña, era una película de Fox Searchlight, o sea, de un presupuesto para Hollywood mínimo de $7 millones, que para eso Claro, es eso es nada. fino, pero yo me la pasé bomba, Y la mira, verdad. y la próxima es un cambio también interesante porque es una película en Cuba que se llama Habana Eva, con la venezolana Prakriti Maduro como Sí, protagonista, ¿no? Y se desarrolla allá en La Habana. sí, fíjate, a diferencia de Woman on Top, que fue como un ejercicio de estilo, Sí, porque, bueno, una película simpática, una comedia, no, romantic comedy. Lo único que yo le puse todo mi esfuerzo fue, digamos, a la parte visual, ¿no? A la parte cinematográfica, al ritmo, a toda esa cosa, ¿no? Y a la música y toda esta cosa brasilera que es fascinante, ¿no? Pero no tiene mayor pretensión intelectual, sino una comedia ligera, simpática, bien hecha y ya. Pero claro, ya Habana Eva es harina de otro costal. ok, cuéntanos cuál es esa harina y cuál es el costal. Bueno, mira, yo fui en el 85 al Festival de Cuba de La Habana Ujú. con Oriana. Oh, sí, Y, y yo en ese momento pertenecía, así como, era como de lo que llaman, era como de no sé cómo se llamará ahora, pero en ese momento era sabes que la izquierda se dividió ujú. en los años, no me acuerdo, 70, 69, 70, con el famoso caso Padilla. Claro, por supuesto, sí, ¿No? Entonces se cindió, y entonces los de totalmente. izquierda, no sé cómo llamarla, progresista, y la izquierda tradicional, no sé cómo Ortodoxa, llamar. sí.
ortodoxa y yo, por supuesto, yo era joven y todo, yo me fui por la izquierda progresista, Muy ¿no? bien, muy Entonces bien. yo tenía una visión de Cuba, pues, como un estado totalitario, Ujú. una dictadura comunista terrible, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y entonces, claro, que yo llego a Cuba y efectivamente, pues toda la apariencia sí, o sea, el aeropuerto ya era en el 85 era una cosa así que súper cerrado, luego tú salías y era como un viaje en el tiempo porque no habían casi carros, o sea, no habían casi Sí, carros, sí, habían carros muy viejos, claro, como ahora, La Habana ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años, pero bueno, sí. en ese momento todavía era bien comunista, ¿no? Ujú. Y entonces yo estaba como muy rebelde, pero, pero, pero cuando conocí La Habana, yo me enamoré perdidamente de la ciudad. En el 85, pero Perdidamente, perdidamente, claro, una ciudad me recordaba, bellísima. porque además me recordaba muchas partes de La Habana, me recordaban mucho a la Caracas de mi infancia. Sí, claro, Caracas que desapareció ya, claro, sí. la Sobre tumbaron, todo esa zona del Vedado, que era parecida a Campo Alegre, etcétera, ¿no? exactamente, El Sí, Vedado, Miramar, sí. toda esa zona era. Entonces me entraron unas saudades horribles y yo quise hacer un proyecto, justamente ese proyecto que no hice, que se llamaba Tierra de Sombras. Yo quería filmar una parte allí. Ya, Ese pasaba en los años 50. Y bueno, y entonces yo quedé con esa cosa de que yo quiero filmar en La Habana, yo quiero filmar en La Habana. Y entonces, justamente, unos franceses me propusieron un guión de un cubano, se llamaba Habanas. okey. Y era un melodrama, una tragedia, una cosa así súper heavy, súper pesada, con una prostituta, una genetera que le daba Mm, sida, porque no sé qué, y terminaba en un sido, ¿cómo se llama? Un sido, ¿cómo se llama? Ay, no, bueno, pero una eso. algo muy escabroso, pues. Sí era, pero el final tenía una cosa que a mí me gustó mucho, que yo lo guardé para la película. Entonces, lo mismo que siempre hago, les dije, bueno, denme el guión, si me dejan modificarlo y transformarlo, pues sí, yo la hago. Y entonces, bueno, me dijeron que sí, y entonces yo me fui para La Habana, tengo un amigo que quiero mucho, un guionista cubano que se llama Julio, Ujú, y con Julio nos sentamos como 4 meses o 3 meses a darle rosca a ese guión, y lo cambiamos, lo volvimos de un melodrama totalmente terrible, lo volvimos una comedia, ¿verdad? Y luego le terminé de dar una pasada con Arturo, otro guionista cubano maravilloso, y que fue el que le puso toda esa cosa genial de que si las viejas verdes y todo claro. ese humor súper ácido. Y así fue. Y esa película yo la quiero muchísimo porque además, digamos que políticamente, el statement que hay en el fondo de la película, y no sé si queda claro o no, es que ni esto ni aquello, sino todo lo contrario por la mitad. Es lo que Bueno, llaman la tercera vía. bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a la última parte del programa donde vamos a conversar sobre Liz en septiembre, una película del 2014. Estamos conversando con Fina Torres. Ya regresamos. En breve continúa. Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con Fina Torres. Fina, te dejaba sobre la mesa Liz en septiembre, pero creo que también quedó algo por decir
de Habana Eva y también de otra película que debemos hablar antes, que es From Prada to Nada, que es una película del año 2011. Adelante. Sí. Bueno, mira, con Habana Eva, em, tengo que decir que, bueno, fue una película que filmamos prácticamente toda en Cuba, salvo un día en Caracas. Este, yo creo que de todas las filmaciones que yo he hecho, la filmación más conmovedora y más placentera fue la de, curiosamente, mira, y mira que la situación de los cubanos no es fácil, que es todo muy precario, que tienes que tener mucho Sí, cuidado, si se te echa a perder algo, se te rompe algo, es muy difícil reemplazarlo. claro, El pueblo cubano es tan generoso, tan lindo, tan servicial, todo el mundo está tan ansioso de ayudarte, que realmente fue una filmación para mí súper, súper, súper linda y es una película que yo quiero mucho, una película muy divertida porque yo la hice en coproducción con Cuba, claro, con el ICAIC, obviamente, es muy difícil claro. no No hacer hacerlo. coproducción con el ICAIC. Sí, Y fue una película que fue filmada en Cuba con los permisos y todo, y cuando ya se terminó y ya pues estaba listo para ser exhibida y distribuida, en Cuba la prohibieron, no la dejaron exhibir en las salas. caramba, qué lástima, ¿no? Qué cosa, ¿no? Tan Qué curiosa. lástima, sí. Y sin embargo, fíjate que el embajador de Cuba en Venezuela en ese momento, en esa época, y a ella, la esposa, le encantó y me invitaron a almorzar a su casa y todo. Entonces es una cosa loquísima. Pero se vio También en otros sitios, ¿no? no, se vio en todas En partes, todas claro, y partes, claro. está claro, y en todo, o sea, no es que fue prohibida en el mundo, sino que no la distribuyeron en Cuba, Vale. porque hay, bueno, la nomenclatura, o digamos, la cosa ortodoxa dice que es una película que se burla de la revolución o algo así, y fue pues fue una película que tuvo mucha discusión porque hay gente que decía que bueno, que cómo era posible que yo filmara en Cuba, que yo era lo que fuera, y los otro lado decía que esa película Era contra eh, la revolución, o sea que es quedaste lo en que el medio. es que siempre, cuando uno tiene una posición centro, Sí, siempre te atacan de los dos de lados, los dos es lados, es así, inevitable. es así. ¿Y cómo Bueno, llegaste a From Prada to Nada? bueno, igual estaba en Los Ángeles ya y después me ofrecieron esa película, que era una adaptación de Sense and Sensibility de Jane Austen, Ujú, y a mí en el mundo chicano contemporáneo. Y a mí me pareció genial la idea. claro. Y yo tenía un amigo mío que es genial, que es un dramaturgo chicano, que es genial, Luis Alfaro, y le propuse, entonces hicimos el guión, la adaptación, pero ahí sí, ahí sí no fue como en Woman on Top, para nada, porque esto era como una productora independiente que cuando me convocaron, me convidaron, era, sí, nosotros creemos en el cine de autor y tienes toda Mm, la libertad, ¿verdad? sí, lo Y que llaman cuando allá ya, indie, ¿no? Cine indie. Sí, indie, y cuando arrancamos, resulta que no. Resulta que entonces no, y no puedes esto, y quita esto, y empezaron a fregar la paciencia con el guión, imagínate, con un dramaturgo a número uno en Los Ángeles, un tipo brillantísimo, y empezaron brutos, se empezaron a fastidiar. Luego yo cometí el error de conseguirles una coproducción con México, y toda la belleza de la película sucede en East LA. East mm, LA es en una zona de Los Ángeles que es muy particular porque es una zona donde anteriormente, en décadas, o sea, en los años 20 y 30, fue pasando como de población a población. Primero estaban los judíos, después estaban los irlandeses, después está, y por último, todos los migrantes mexicanos. Entonces, todas son casitas como de estilo victoriano, muy simples, muy simples, nada elegancia, contrariamente muy sencillitas así, pero dentro de ese contexto es puro México, entonces todo está en español, y entonces o sea, es una cosa sincrética que a mí me parece interesantísima, y eso era todo el interés que yo tenía, que esa historia se desarrollara allí. Y luego entonces llegaron estos, hicieron esa coproducción que se las conseguí yo con México, se dieron cuenta de que filmar en México era muchísimo más barato, y entonces mudaron la producción a Monterrey. ok. Y Monterrey no tiene Nada que absolutamente, ver, nada. o sea, nada que ver con esta ley, nada que ver.
con Entonces yo empecé a sufrir, y a sufrir, entonces renuncié. Dije que no, que yo no filmaba así, Bueno, que yo no y tenía así ningún fue, sentido. claro. Entonces quedé como guionista y como productora ejecutiva. Bueno. Y Lisa en septiembre, que es del año 2014, esa sí fue otra Ajá. experiencia, ¿no? Esa es otra experiencia, sí, eso fue una experiencia coral, Ujú. ¿no? Porque está, sí, Patricia Velázquez y está mi queridísima Eloísa, pero también están muchas actrices venezolanas maravillosas. Está, como ya dije, está, bueno, Patricia Velázquez, Eloísa Maturén, pero también está Elba Escobar, Mimi Lazo, Sheila Monterola, Mm. imagínate tú, Arlette Torres, Karina Velázquez, no, Un equipo una estupendo, claro. una brocheta maravillosa, de verdad. Bueno, ¿y qué viene ahora, Fina? Entiendo que estás en un documental desde hace tiempo. Sí, bueno, este documental tenemos tiempo haciéndolo con Ana María Can y partió de una idea de, queríamos hacer como una serie. Primero fue una serie con ingredientes venezolanos y como ingredientes venezolanos con un gran potencial gastronómico y como valorarlos, darle una valoración y ver cómo se producen. Yo te los nombré que son el cacao, el ají dulce, los quesos de búfala de Apure y el cocuy de Pecaya, ¿no? Claro. Esos eran los Esas cuatro primeros que cuatro, queríamos sí. seguir. Y queríamos seguir haciendo el casabe, que nos parecía importantísimo, y el ron, que también es algo emblemático venezolano, etc. Pero solamente pues, nos quedamos en esos cuatro productos o de estos cuatro ingredientes y nos dimos cuenta al principio que no bastaba, o sea, hacer el ingrediente, la producción y su valor, sino que estábamos en Venezuela en un momento muy crítico, muy duro de Ujú. nuestra historia y que no podíamos desprendernos de la situación Claro, sin entrar en denuncia política ni nada de eso, sino entrar en una realidad de la dificultad que tienen los productores para producir, y valga la redundancia, esos productos. claro. Este, eh, empezó a tomar otro cariz y luego nos fuimos, más que por el producto, nos fuimos yendo más por los personajes y sus luchas, ¿no? Y así, ¿no? Fuimos así como evolucionando mientras íbamos filmando. Y entonces ahorita terminamos de filmar justamente este año, en febrero, y ya empezamos en la edición. Y pensamos que estará listo a final de año. Qué maravilla. Bueno, lo esperamos. Va a ser un largometraje, un documental Sí, largo. va a ser un documental largo, bueno, de 1 hora y media. No es Claro. fácil el documental, es un género bien difícil. La verdad es que yo me quito el sombrero ante los documentalistas venezolanos y bueno, y mundiales, porque realmente es un género bien complicado, bien duro y bien difícil. Exigente, claro. Sí, muy exigente, muy complejo. Bueno, y has tenido, después de todo este desarrollo, son, bueno, 50 años dedicada al cine. Se dice Sí, rápido, pero no. no, qué barbaridad, sí. Ay, Dios mío, sí, qué horror. 50 años. Bueno, esperemos que vengan muchas otras obras y que tengas muchos otros proyectos. Nos quedan apenas un minuto, Fina. Muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, hemos recorrido, creo que casi todo tu trabajo. Tienes la palabra para despedirte de los Rafael, oyentes. no, muchísimas gracias a ti por esta ocasión, por esta posibilidad de contar un poquito, pues sí, esta carrera de 50 años, Dios mío. Disculpa por haberte dado No, esa no, precisión. al contrario, me parece importantísimo, una toma de conciencia, que el tiempo apremia, Claro que sí. Bueno, el tiempo muchísimas apremia. gracias, Fina A ti, Torres. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en esta serie, Los del Podio, tercera temporada en nuestro programa Venezolanos. En esta oportunidad con la gran cineasta venezolana Fina Torres.